Siamo qui alla Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche, all'interno del Dipartimento di Sociologia e Scienza Politica. Tra poco il nostro direttore, il professore Parini, darà un saluto, quindi gli cederò a brevissimo la parola, ed è un piacere, un onore per me avere l'ALO, il professor Edoardo Chavez Molina, e tutti gli amici della Rede Incasi, del network. Quindi è un momento che inaugura anche delle altre occasioni. Penso alla conferenza di Maio, in cui avremo modo di stare insieme in presenza e online con i partecipanti per continuare questo lavoro e questo rapporto di collaborazione che nasce da alcuni anni con il progetto Incasi 1 e che sta proseguendo con grande successo nel progetto Incasi DOS. Oggi parliamo con Lalo di Pobreza e José Javier, perdona, parliamo di Pobreza in Argentina nella epoca dei Milei. Avremo modo di entrare nel merito di un tema particolarmente rilevante. Stamattina abbiamo anche discusso e presentato un libro sulla ricchezza e la pobrezza nel mondo, a partire da un testo, da un libro commentato da alcuni colleghi di economia, di derecho, filosofi. E quindi è una riflessione che noi stiamo facendo da tempo e che dà valore aggiunto al nostro ruolo di investigatori sociali, di ricercatori. È un momento bello che permette di stare insieme all'Università della Calabria, il Dipartimento e tutti i colleghi di sedi che sono distanti da noi in Europa e in Spagna e in America Latina. Quindi spero che ci sia la possibilità di farne tanti altri, di incontrarci di persona, di scambiarci idee, di fare ricerca insieme. Quindi questo è un punto di partenza che ci vede impegnati in un cammino comune per cercare di apprendere sempre di più e individuare delle buone pratiche, delle politiche per studiare in modo comparativo le disuguaglianze, ma soprattutto per trovare degli strumenti che permettano di colmare i divari e di ridurre quella che è una delle grandi problematiche, cioè le disuguaglianze economiche, sociali e i divari civili che stanno diventando, ahimè, sempre più diffusi anche per una visione neoliberista dell'economia che sta minando, erodendo i fondamenti sociali, diciamo, di quelli che sono i nostri paesi. Quindi anche il nostro contributo come ricercatori nel progetto Incasi può dare sicuramente un sostegno, un supporto con le nostre ricerche, con i nostri seminari che diffondono la conoscenza per contrastare questo che è un problema ormai per tanti di noi. Speriamo che possa invece trovare una soluzione. Cedo immediatamente la parola al nostro direttore, il professore Giapparini, che spero di coinvolgere sempre di più nel nostro network, insieme ad alcuni colleghi e colleghe un viaggio. che sono... Gli ho proposto un secondment più che un viaggio, più che un viaggio. Però spero che questo risultato possa vedere il nostro Dipartimento sempre più impegnato. Ringrazio tutti i presenti e collegati e cedo la parola al professore Parini. Grazie Vincenzo per aver organizzato una cosa così bella e così attuale. Ringrazio naturalmente tutti i convenuti e le convenute, ringrazio in particolare i nostri ospiti, il professor Molina, che è qui accanto a me, e il professor Rodriguez de la Fuente, che invece ci segue online. Allora, io faccio sempre dei saluti, sapete, i direttori portano i saluti, io ho immaginato sempre questo direttore con la guantiera dei saluti, io però cerco di portare un saluto rinforzato, no? Mi piace dire qualcosa dei temi, anche perché in particolare questo mi sta coinvolgendo da qualche tempo con una ricerca che stiamo facendo nell'ambito di un PRIN che ha a che fare col risentimento, perché un intervento come questo non è soltanto un intervento sulle diseguaglianze più o meno strutturali, ma è un intervento sulla trasformazione delle diseguaglianze, un intervento su quello che sta accadendo oggi.
che può essere definito per esempio attraverso un ossimoro, che è quello dell'internazionale dei sovranismi. L'erosione degli organismi sovranazionali. È la cronaca di questi tempi, no? È la cronaca di, vedete, la discussione sui dazi, per esempio, no? A cosa sta portando? Sta portando alla negoziazione tra Stato e Stato. Tra Stato e Stato, indipendentemente dagli organismi sovra- e transnazionali. E tutto questo ha a che fare naturalmente con la produzione di nuove povertà, di nuove diseguaglianze, di nuovi divides. E all'origine di tutto questo, Milei ne è un esempio, Trump, Meloni, in maniera più attutita. Milei rappresenta forse l'espressione più arrogantemente radicale di questo percorso, più blatant, anche più coreografica per certi aspetti. È parte di questa internazionale dei sovranismi. Un'internazionale dei sovranismi che nasce sulle ceneri di un patto sociale pienamente novecentesco. Un patto sociale che almeno dalla fine della Seconda Guerra Mondiale in una bella parte del mondo ha garantito la sostenibilità entro certi limiti, con tante modulazioni naturalmente quando si guarda il globo, dello Stato di diritto e di quella che weberianamente, sono un povero sociologo, lo dico sempre, chiamiamo razionale legalità. Una razionale legalità che ha a che fare col diritto. Il diritto che è questione di reciprocità. I diritti non possono stare da una parte o dall'altra. I diritti devono essere condivisi e la condivisione implica un patto sociale, qualcosa che affidi credenza di legittimità rispetto ad un assetto. Questo è saltato. Forse perché la storia è fatta di memoria che si accorcia, forse perché alcune generazioni stanno venendo meno, generazioni che hanno visto in presa diretta la esigenza, la possibilità, anzi la necessità di quel patto. E sta sfumando, sta evaporando anche il concetto di diritto. Io mi sto convincendo sempre di più di questo. Il diritto sta evaporando in nome di nuovi populismi che si ammantano di sovranismo. Il diritto viene sostituito con il privilegio e la difesa del privilegio. Le politiche sono sempre di più a difesa dei privilegi contro i nemici brutti e cattivi che vengono dall'esterno dei confini, che vengono dall'interno quando, per esempio, dalle favelas vogliono qualcosa di nuovo, vogliono qualcosa di diverso. La politica serve a tutelare sempre di più, si presenta a tutela, a difesa, a protezione di privilegi. Una evoluzione della biopolitica, in qualche modo. E, insomma, volti come quello di Milei o volti come quello di Trump, anche con qualche elemento grottesco, mi ricordano quelli di un Leviatano che deve garantire una protezione indipendentemente dallo Stato di diritto. E questa è naturalmente la morte delle politiche per lo Stato sociale. E il dimenticare che i patti si reggono attraverso una coesione, attraverso un riconoscimento. E la fine di un certo modo di fare politica e di gestire gli stati è stato tipicamente novecentesco. E questa fase si alimenta di, di risentimento. Ecco, la ricerca di cui parlavo prima è una ricerca sul risentimento. C'è molto risentimento. Siamo risentiti in maniera diversa, ma siamo tutti risentiti. Il risentimento rischia di diventare, come ricordate Simmel, no? Simmel diceva il denaro è l'equivalente universale
è una moneta immediatamente spendibile. Ecco, in politica il risentimento è una moneta immediatamente spendibile, che non guarda la qualità delle cose, ma aggrega risentimento, indipendentemente dall'origine di questo risentimento. Ecco, queste sono le piccole note di rinforzo, perdonatemi se ho usato qualche minuto in più, che però con le quali vorrei confrontare le cose che ascolterò oggi. Quindi grazie a chi ha organizzato e grazie a tutti i convenuti. Mi metterò lì per ascoltare. Grazie Giap. È più che un rinforzo, è una vera e propria, come dire, griglia interpretativa che ben si presta a fotografare e a leggere quello che stiamo vivendo in questa fase. Diciamo, quello che è fondamentalmente un sentimento che anima una fetta consistente di persone che non si identifica sostanzialmente con quella politica che, come dire, sembra essere dominante in alcuni luoghi più che in altri. A questo punto, senza indugio, io darei la parola a Edoardo Lalo, che, come dire, può brillantemente esporci un po' i contenuti salienti di questa presentazione, sperando che ci sia poi l'opportunità in italiano e in spagnolo di dialogare sia qui in aula, ma anche i colleghi e le colleghe che sono live. Se non si escucha bien, Dai, perfecto, modifichiamo. perfetto. Bueno, sì. Molte grazie, direttore Fortunato, per l'invitazione. Molto contento, molto felice, no, di stare in Cosenza, da Calabria. Diglielo che non torni più in Argentina. Yo voy a hablar en español, ¿no? Pero el PowerPoint es en italiano. Bien, voy a entonces... Doppiato. Hablamiento. Ok. Mucha gente entiende, ma... Espera, compartir. Comparte. Presentazione, vamos. Sì. Sì? Sì. Gianni, el micrófono. Ahí va. Pregunta si se escucha bien acá. Escuchan bien, ¿no? Sí, perfecto. Bárbaro. Bueno, voy a hablar sobre la pobreza en Argentina, ¿no? Específicamente en el primer año de gobierno de Milei. Una característica principal que ha implementado el gobierno de Milei ha sido el déficit fiscal, ¿no? Es decir, disminuir absolutamente el déficit fiscal. Entonces, yo quería empezar con este cuadro, ¿no? Y a partir de una frase del viejo Marx con respecto al déficit fiscal, ¿no? Yo tengo ganas, colegas, esta frase de leerla en italiano, si me dejan. Vincenzo me corrige si io parlo inadeguatamente. Dice así: meno mangi, bevi e compri libri, meno si va a teatro, alla sala de ballo, alla taverna, meno pensi, ami, scrivi, canti, dipinghi, scherma, eccetera. Più risparmi, più grande diventa il tuo tesoro, che nella tignola, nella ruggini devorano il tuo capitale. Meno sei, meno esprime la tua vita, più hai, sia più grande è la tua vita alienata, più grande è il tesoro del tuo essere alienato. Manuscritos económicos y filosóficos de 1844. Bien, ahora ya sí empiezo en español. El primer tema es cómo medir e interpretar la pobreza, ¿no?
medir la pobreza siempre ha sido un dolor de cabeza para quienes trazan los parámetros en los cuales se determina cuán lejos o cuán cerca están las personas a un límite paradigmático y relativamente arbitrario para definir recién ahí como una condición técnica si se es o no se es pobre. Si nos atrevemos a preguntar a cualquier persona qué significa la pobreza, las respuestas pueden ser admirables, desde la falta de alimentos hasta las condiciones de la vivienda, la forma de vestir, los tonos de la manera de hablar, ¿no? La educación, y así podemos seguir discurriendo tinta en diversas aproximaciones. En la construcción analítica se requiere que el concepto pobreza adquiera la capacidad de tornarse observable, medible, a partir de instrumentos, partiendo de la constatación de un atributo determinado. ¿Qué atributo? Podemos encontrar cierto consenso en que el atributo definitorio de la pobreza es la noción de carencia. Este consenso trasciende el ámbito científico, ya que para la Real Academia Española, pobreza se define como carencia de lo necesario para el sustento de la vida. Se vea, ¿no? Privazione di una cosa, ¿no? Privazione como azione de... Bien, y la carencia para el diccionario significa privación de una cosa, ¿no? Entendiendo privación como la acción de despojar. No tengo. Este atributo entonces nos remite a dos problemas: al objeto de la carencia y al sujeto que produce esa carencia o ese despojo. Dos situaciones. La pobreza entendida como carencia de algo nos remite inmediatamente a un sistema de distribuciones: ingreso, acceso a la vivienda, salud, empleo digno, justicia, en el que se estipula un determinado umbral de aceptabilidad social a determinadas condiciones de la vida. El problema metodológico es que este umbral de aceptabilidad es en sí mismo una línea móvil, tanto por la dispersión geográfica como por la historicidad o por las características idiosincráticas del consumo, ¿no? La pasta, el asado, la pizza, ¿no? La definición más rústica de lo que es necesario para la vida entraña dificultades de distinto orden. Ahora bien, frente a tal diversidad de posibles definiciones, ¿no?, de la necesariedad mínima, han prosperado dos formatos para medir la pobreza. A partir de una definición de un umbral, ¿no?, de aceptabilidad de acuerdo a los ingresos monetarios, ese es el método indirecto, o la definición de un conjunto de elementos basados en la construcción de índices compuestos por un grupo de indicadores que reflejan lo que es necesario para la vida. Vivienda, otra vez, educación, consumo, el método directo. Actualmente, asimismo, cada vez son más frecuentes las mediciones multidimensionales que combinan tanto las aproximaciones directas como las aproximaciones indirectas. Podemos decir que son necesarios tres insumos para identificar si los ingresos de un hogar lo posicionan o no en una situación de pobreza. En primer lugar, es necesario establecer una línea de indigencia que se construye a partir del valor de una canasta básica alimentaria, ¿no?, lo que necesito para mangiare, y una línea de pobreza que se define a partir de una canasta básica total. Los elementos, ¿no?, necesitan ser valorizados. En segundo lugar, a partir de estandarizaciones por edad
y sexo, las necesidades kilocalóricas se estiman, ¿no?, de acuerdo al valor de las canastas de cada hogar, de cada composición de hogar. Y finalmente, si bien estos datos es posible obtener una estimación de la pobreza y la indigencia, en un momento determinado, para realizar un seguimiento a través del tiempo, se hace necesario deflactar los valores de la canasta de acuerdo al nivel de inflacionario de cada país. ¿Y por qué? ¿No? ¿Cómo es por qué? No me acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué yo parlo esto? Porque Argentina es un país de alta inflación, ¿no? Por ejemplo, acá, inflación y pobreza, inflación y pobreza. Las barras, ese es el nivel de pobreza de Argentina, ¿no?, en los últimos 6 años. 2018, 27,3% porcentaje de población pobre. El primer año de Milei, 52,9%, ¿no? 52,9%. Y la inflación, fíjense, ¿no?, la inflación, que es 29,5%, es un año, 2018, alcanza en el periodo 2023 115,6% y 2024 271,5%. ¿Bien? Impresiona. Para los que somos argentinos no, pero para el público que está acá impresiona, ¿no? Es impresionante. El aumento, ¿no?, del nivel de la pobreza y el aumento constante de la inflación. ¿Ven? Bien, esta es la evolución de la población bajo la línea de pobreza e indigencia. En Argentina, del periodo 2016, ¿no?, y a 2024. Fíjense cómo va la pobreza 2016 del 30,3 al 52,9. Y la indigencia, indigencia es la medición donde no tengo garantizado mangiare, ¿no?, es del 6,1 al 18%. Acá no hay guerra, acá no hay conflicto armado, ¿no? Son políticas económicas, políticas macroeconómicas que inciden sobre la vida de las personas. Este gráfico lo que nos muestra es la distancia monetaria con respecto a la canasta básica total, ¿no? Es decir, la distancia monetaria del paniere di basi totale, ¿no? El amarillo, ¿cómo es el amarillo? Giallo, el amarillo, es toda la gente que está arriba de la línea de pobreza, pero tiene mucho dinero, molto dinero, ¿no? Es decir, que puede aguantar la pobreza. Cuando iniciamos la medición 2016, era casi el 40% de la población. ¿Bien? En este periodo es tan solo el 19,1%. Esto llama mucho la atención, ¿no? La pobreza ha aumentado en los estratos más alejados de la línea, que es acá. Ha disminuido el porcentaje de los más alejados de la situación de pobreza, que es acá. Porcentuales de colores. Y los que están en la frontera se mantienen relativamente estables, ¿no?, que serían los que están acá, estos, relativamente estables. Esta es la evolución trimestral del coeficiente de Gini, ¿no?, el coeficiente de desigualdad. Hay muchas formas de ver la desigualdad. Vamos a usar el tradicional coeficiente de Gini. Y veamos cómo el coeficiente de Gini tiene variaciones discontinuas, ¿no? No es constante, depende del periodo de medición.
Y el coeficiente de Gini en la última medición argentina es prácticamente 0,44, ¿no? Con un pico de 0,47. Históricamente, Argentina siempre ha estado en valores del 0,41, 0,42, ¿no? En su coeficiente de Gini. Total país. Y acá tenemos la evolución de la desocupación. Proceso, ¿no? La evolución de la desocupación. Es una... ¿Qué pone? ¿Argentina urbana o todo lo demás? No, Argentina urbana, porque es solamente las grandes ciudades. En Argentina la información se toma solo en las grandes ciudades. Las ciudades pícolas no hay encuestas, ¿no? Las ciudades pequeñas no hay encuestas. Las ciudades de más de 200.000 habitantes. ¿Se comprende, no? Bien. Ahora voy a dar paso a partir de este momento a José. Claro. ¿Está? Así que, José, ¿Cómo están? el micrófono es tuyo, acá te escuchamos. Bueno, espero que se escuche bien. No. Bueno, ¿se Gianni, escucha? noi non lo vediamo e sentiamo se deve... Solo là. Sì, Collegato. dell'audio del computer. Espera un momento. Bueno, Colleghiamo questo. No, No, collegano. dobbiamo staccarlo, sì. Ah, ok. E anche se Ok. con il video e no. Ahí va. Ahora, ¿se o escucha? sea, sí, muy Perfecto. bien. Bueno. Fuerte. Un po' di Bueno, Espera, que vamos a bajar el volumen que se escucha mucho. si scusa muy bien. Se escucha Forse Bueno. anche troppo. molto bene, ¿eh? bueno, ¿Qué bueno, pasa? un saludo allá para los compañeras en Italia y bueno, para el resto en todo el mundo. Bueno, sigo un poco lo que estaba contando Lalo, ¿no? De esta medición que venimos haciendo sobre la pobreza. Bueno, acá lo que nosotros solemos hacer desde el equipo, trabajamos de un enfoque en el que analizamos la estratificación social también, la estructura que tiene la sociedad en términos de la inserción de las personas en el mercado de trabajo y en las relaciones de trabajo. Y acá lo que observamos es cada barra representa a una posición en la estructura de clases, un estrato, vamos a decirlo así, para simplificar. Arriba tenemos a las posiciones más cercanas al capital, los directivos, propietarios de empresas. En el medio tenemos el mundo asalariado, en función de si se insertan en empresas más o menos grandes. Y por debajo de todo tenemos a las posiciones más desaventajadas o subalternas, en el caso de los trabajadores con menor calificación. Y lo que vemos en todos los años es que la pobreza obviamente está estratificada, está distribuida en la estructura de clase, digo, algo que no hace falta ver datos para saberlo, pero el dato interesante que nosotros vemos a lo largo del tiempo es que la pobreza aumenta en todas las clases sociales, pero en términos relativos ha aumentado mucho en lo que podemos considerar la clase media, básicamente. Ahí estamos hablando de, por ejemplo, trabajos que tienen que ver, trabajo asalariado de servicios en grandes empresas o trabajadores profesionales que trabajan de manera autónoma. Y ahí vemos que la pobreza se ha duplicado o triplicado en lo que es desde 2017-2016 a la actualidad. Ese es como el dato importante cuando uno lo piensa el fenómeno en términos relativos. Ahí Sí, podemos pasar a la otra, ¿escuchás? Lalo. Sí, Sì, scusa. Sí, que les muestro a los Sí. que están acá, ¿no? Sí. Son laboratori no manuales, ¿no? Y operarios de más de 5 ocupados, ¿no? La pobreza, la povertà era 4,9, 21,6 y hoy es 20,4, 49,8. ¿no? Y los profesionales autónomos calificados, hoy empieza el periodo, ¿no? Con 19,9 y hoy es 41,6, ¿no? %. Vamos, José. Bueno, pasa a la otra. Perdón. Una mano.
Ahí. para el otro lado. Bueno, esto también es un poco algunas cosas que habíamos charlado ya también en diciembre en los diálogos que habíamos hecho desde Argentina. También con el trabajo acá de Mariana Sosa, que la veo que también formó parte de este trabajo que estamos haciendo. Eh, Otro dato importante que mirábamos sobre cómo evolucionó la pobreza en los primeros meses de gobierno de Milei fue el incremento que hubo de la pobreza no solo en los sectores informales del trabajo, los desprotegidos, sino también en los sectores más protegidos, ¿no? En el empleo formal. En este caso, ahí veíamos que entre un año y otro, o mejor dicho, entre un semestre y otro, por ejemplo, el número de trabajadores informales pasó del 18% a el 27,8%, o sea que casi uno de cada tres trabajadores formales se encontraba en una situación en un hogar pobre. Ese era un poco también el deterioro que veíamos en ese sector. A ver, Lalo, la otra. Otro dato importante que también marca un poco la agenda en Argentina, la agenda política y la agenda económica, siempre pensando la cuestión en términos relativos, ¿no? Porque en términos absolutos toda la población de alguna manera sufre, pero también en términos relativos lo que observamos es que hay un deterioro de los ingresos principalmente en sectores que antes estaban protegidos. Dijimos los trabajadores formales, las trabajadoras formales, pero cuando hacemos zoom según el sector, la rama de actividad, las empresas o los establecimientos en los cuales los trabajadores y las trabajadoras trabajan, observamos que el deterioro fue fundamentalmente en todo lo que es el sector público, en la administración pública, en lo que es el sector de enseñanza, educación, y lo que es el sector de servicios de salud. O sea, principalmente lo que es el sector público, vamos a decirle. Que no tenemos los datos, hoy justo van a salir los datos que continúan un poco esta serie, no los tenemos disponibles ahora, pero como habrán leído, si están enterados, hay una cierta recuperación de algunos ingresos en Argentina, de algunos sectores. Justamente estos que estamos viendo acá no son el caso. O sea, ahora hay que ver, que el otro día hablamos con Eduardo, ver si esta recomposición, qué está pasando con estos sectores que estaban relativamente protegidos y en que la primera parte del año son los que en términos relativos de alguna manera sufrieron más los embates de la pobreza. Pasamos a la otra, Lalo. La otra, así avanzo un poco porque si no hoy... Otro dato importante que también marcamos en el trabajo que hicimos es el crecimiento de la pobreza, sacando, ¿no?, la mirada siempre que tenemos en el mercado de trabajo, en la población inactiva, principalmente en los y las jubiladas, jubilados y jubiladas. También, en este caso, observamos que la pobreza pasó aproximadamente del 17 al 30%, 31% en el caso de los jubilados. Y este sí es un dato importante porque por cómo se calculan los datos en Argentina, como dijo Lalo, de manera indirecta, a través de los ingresos. Generalmente el sector de los jubilados no es un sector en el que la pobreza suela crecer, desde lo que observamos con los datos. Y en este caso, acá vemos un aumento que es de los más altos que se dio en los últimos tiempos, ¿no? Solo basta ver ese gráfico, el pico que hay, ¿no?, a principios de 2024. Bueno, pasamos. Bueno, y acá, para también ir cerrando esto que presentamos, acá lo que hicimos fue un análisis comparativo, un análisis de correspondencias, poniendo diferentes variables en juego que tienen que ver con variables económicas, laborales, demográficas del hogar. No sé si puedes pasar, Lalo, una que ahí vemos, así les cuento ahí un poco. Sí, a ver, espera. Sí. Esto es lo Sí, importante. no, para que se vea ok. el gráfico, una cosa, ¿Un qué? toca una vez para que. A ver. ¿Lupa o la siguiente? Ahí está, Ahí. eso. Ahí está. Ahí Eso quería está, contar. perfecto. Que Ok. el gráfico, cada puntito es una persona, ¿no? La persona. Y lo que nos muestra es cómo se distribuye de alguna manera la población en función de si eran pobres,
indigentes o no pobres, ¿no? El naranja, las personas que no están en situación de pobreza, el verde, los que están en situación de pobreza, y los azules, los que están en situación de indigencia. Fíjense que hacia 2016 lo que veíamos era que, 2016. y aparte el gráfico lo que muestra es que más a la derecha encontramos hogares, personas que están en una situación mejor posicionada en términos de activos, y del lado izquierdo observamos personas que están en hogares con más déficit. Lo que vemos es que lo que está en las manchitas verdes y las manchitas azules, de alguna manera estaban más corridas hacia la izquierda, ¿no? Y en el otro gráfico, a ver si se puede ver, sería ya 2024, lo que observamos es que primero crece obviamente la indigencia, eso es un dato que también por ahí lo pasamos por alto, pero es importante, ese sector crece. Y observamos que esa mancha verde, que antes, que antes estaba más difuminada, ahora empieza a correrse más al centro, ¿no? O sea que la pobreza empieza a tomar un perfil más parecido a lo que tiene que ver los sectores medios. Esa sería un poco la lectura que hacemos del estudio. Bueno, paso a la que sigue, y acá sí prometo ya ir cerrando, así que esto es un poco lo nuevo que venimos trabajando con Lalo en Barcelona, cuando estuvimos en diciembre haciendo la estancia allá. Entonces, para hacer un análisis un poco más robusto, nos preguntamos, bueno, ¿estos factores que explican la pobreza van cambiando en el tiempo o se van comportando de manera igual? Entonces lo que hicimos fue basarnos en todo lo que tiene que ver con el machine learning o el aprendizaje automático, y trabajamos con dos técnicas, la regresión logística y el random forest, o árboles aleatorios. Suelen ser técnicas que se suelen usar mucho en econometría, los economistas lo usan mucho, y estar muy enfocadas en la predicción, ¿no?, de la pobreza. Pero nosotros le quisimos dar, si se quiere, tratar de poder darle mayor peso a lo que era ver la causalidad o la inferencia, ¿no?, del problema. Entonces lo que hicimos fue tomar todos los datos que tenemos desde el 2016 hasta la actualidad y partirlos. Hola, Hasta allá toda conexión. José. Continuare tú. Bueno, a Se ver. nos perdió José. Bueno, La conexión. Que Bueno, siga sí. Eduardo. sigo yo. Hola, hola, ¿o no? ¿Hace falta? Tienes que Hola, hola. abrir. Ahí está. Bueno, mientras viene José, esta es la modalidad de la técnica del random forest, ¿no?, que es tratar de armar correlaciones entre variables en forma aleatoria y en forma continua, ¿no? Es más o menos lo que se hace también en la biología, en la física. Ahí estoy, Ahí perdón, está. Ahí estoy. volví. Había empezado yo. Bueno, Gracias, Lalo. random forest. Sí, no, perdonen. No, EduRAM anda muy bien, les aviso. Bueno, no, como le decía, lo que hicimos fue ir como entrenando modelos a través de los periodos. Entrenamos unos para lo que fue 2016-2018, entrenamos otros para lo que fue 2018 hasta la pandemia, y así sucesivamente. Y lo fuimos probando en datos, ¿no? Entonces acá, a través de esta técnica del random forest, trabajamos en cada momento ahí como está ahí, con 400 árboles de decisión, lo que serían. Y la técnica, bueno, implica cierta robustez porque implica trabajar con muestras que van saliendo y entrando en el análisis, y también lo mismo pasa con las variables. Y logra algunas cosas que los resultados son un poco más robustos. Y pasamos a la que sigue, que es un poco a lo que quería llegar. ¿Se comprende o le digo que solo lea? Entonces, ¿qué vemos? Es que básicamente lo que observamos, que las dos técnicas que utilizamos son similares, los resultados que dan, clasifican bien el 80% de los casos, o sea que de alguna manera el algoritmo que usamos, el modelo que usamos, detecta bien la pobreza, la situación de pobreza. Pero esta hipótesis que teníamos de que
de observar si había variables que tenían una mejor explicación o que cambiaban en el tiempo, no se da tan así. O sea, lo que observamos, una variable que no pusimos, que eso no lo dije antes, trabajamos variables económicas, laborales, de vivienda, demográficas. Los ingresos no los tomamos porque justamente es una variable que está muy correlacionada y sería como prácticamente predecir al 100% de la pobreza, por eso no la tomamos, pero lo que observamos es que las principales variables que tienen que de alguna manera predicen la pobreza es la cantidad de personas que trabajan en el hogar, esa variable es la más fuerte durante todo el tiempo, la cantidad de niños que hay en un hogar, si el hogar tiene cobertura de salud o, o no está en una situación de precariedad también, esas dos variables del mercado de trabajo en Argentina son realmente importantes para determinar si un hogar es pobre o no. La posición de clase social, como veníamos mostrando antes, es una variable importante. El clima educativo, la edad del jefe de familia. Pero lo que aparece también importante es, también nos pusimos como variable el hecho de si un hogar tiene una transferencia de ingresos, subsidios, ¿no? Que vienen desde el Estado a los hogares, algo así como parecido a lo que son los ingresos universales, pero en Argentina son subsidios que se dan a las familias que tienen hijos. Y lo que observamos es que en el último tiempo dejan de tener peso ese tipo de, esa variable o ese factor. Y eso también de la mano de otros trabajos que vienen haciendo colegas, que se empiezan a ver que ya el hecho de las transferencias, los subsidios, ya no son, o ya no son determinantes para, de alguna manera, combatir la pobreza únicamente. O sea, pasa más únicamente por variables que tienen que ver con el mercado de trabajo. Y bueno, si querés cerrar, Lalo, ahí. Sí. Bueno, las conclusiones del estudio, ¿no? ¿Ven bien ahí? Sí, bueno, lo voy a decir en español bien lento, ¿no? Al analizar, ¿no?, la incidencia de la pobreza en diferentes segmentos de la población, se observa que determinados grupos poblacionales se ven más afectados que otros. Tal es el caso de los asalariados informales, asalariados no protegidos y los trabajadores precarios. Sin embargo, segmentos como el de los trabajadores formales es la novedad de la pobreza, ¿no? Y principalmente en estos tiempos, ¿no?, en los tiempos de Milei, cuya proporción de trabajadores pobres se mantenía en valores bajos durante los últimos años y han comenzado a mostrar en el último tiempo una tendencia ascendente, especialmente en algunas ramas: comercio, construcción, industria manufacturera, hotelería y gastronomía, ¿no?, servicio de comida. Son los grupos principales. Las ramas que presentan mayor crecimiento relativo de la pobreza entre sus trabajadores, vamos acá, se quedó. Sí, ¿no? Ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, el aumento entre trabajadores de enseñanza, instrucciones, 116% aumentó la pobreza del sector, ¿no? Siempre tuvieron bajo, soto, ¿no?, y aumentaron enormemente. Salud, trabajadores de salud, la pobreza creció un 88%, y la administración pública, 53%. La administración pública dualizada, ¿no? Quien pierde son los trabajadores civiles de la administración pública. Quienes ganan son los trabajadores armados de las instituciones públicas. ¿Bien? Como decía Gramsci, ya que estoy en las tierras de Gramsci, cuando Apprezzato più da voi che da noi, purtroppo. cuando la espada no funciona, ¿Qué se hace? la cruz. No, perdón, al revés. Cuando la cruz no funciona, la espada. Ahí está. Bueno,
Los jubilados también muestran un crecimiento significativo de la pobreza, ¿no? Los pensionados. Y los grupos de población que hasta hace poco gozaban de cierto tipo de protección frente a la pobreza, como los asalariados formales y los jubilados, ahora están viendo empeorar esta situación. Si me ayudas con la traducción, dos ideas principales, ¿no? Un Estado donde se privilegia la libertad de las empresas, la libertad del capital. ¿No? ¿Se entiende? Se han eliminado o se han restringido los convenios colectivos y las paritarias, por lo cual en la negociación entre capital y trabajo, en esa negociación de salarios por alta inflación, al retirarse el Estado, ¿qué nos queda? Solo el capital y solo el trabajo. Y acá me voy a remitir incluso a un neoliberal, ¿no? Von Hayek planteaba que la libertad principal era entre hombres iguales. Entonces, entre el capital y el trabajo se sientan hombres iguales. Pero ¿cuál es el problema? ¿No? ¿Cuál es la cuestión? Que es una relación asimétrica, profundamente asimétrica. Y si el Estado se retira, el más débil pierde. Y eso ha conllevado al aumento de la pobreza en Argentina.